Listo, entonces en este día vamos a aprender sobre la factorización. El primer caso se llama factor común. ¿Por qué se llama factor común? Porque tenemos que encontrar algo que sea en común, un número, una letra, entre todos los términos, ¿no? Para ser un factor común tiene que pertenecer a todos los términos. En este caso tenemos un trinomio. Entonces, si yo quiero obtener el factor común de un número, ese número tiene que ser común tanto para el primero, para el segundo y para el tercero. Lo mismo en las letras. Si solo pertenece a uno, no sirve. Si pertenece a dos, igual no sirve. Tiene que pertenecer a los tres. Por eso decíamos que el factor común por ejemplo, las chicas es que casi todas, bueno, yo de verdad no he visto ninguna que tenga cabello corto, todas tienen cabello largo. Ese es un factor común de las señoritas. Y de los jóvenes lo mismo, ¿no? Igual no he visto a ningún joven caballero que tenga un cabello largo. Todos tienen el cabello corto, ¿no? Y algo más común todavía es que todos tenemos ojos, todos tenemos nariz, todos tenemos boca. Entonces, de la misma manera tenemos que encontrar algo en común en estos tres términos. Entonces, vamos a observar. Aquí tengo 4, tengo 2 y tengo 6. 4, 2 y 6. Primero los números, ¿no? Entonces, yo observo 2 es el doble de 4. 2 por 3 me da 6. Entonces 4, 2 y 6 tienen algo en común. Son números pares, son múltiplos de 2. Ahora sí, continuamos. Listo. Entonces decíamos, en el caso de los números, ya hemos encontrado es 2. Ahora vámonos al caso de las letras. Entonces decíamos, esa letra tiene que estar en todos los términos. Entonces aquí tengo como x cuadrado, x cubo y x. Entonces mi factor común para las letras va a ser x, simplemente x. La letra que se repite en todos, pero con su menor exponente, es decir, simplemente 1. ¿Ya? Ahora en el caso de y, observo que solamente pertenece al segundo y al tercero. Entonces, como solo pertenece al segundo y al tercero, entonces no es un factor común. Para ser factor común, vuelvo a repetir, tiene que estar en los tres. No importa si está en dos, tiene que estar en los tres. Si no está en los tres, entonces no sirve. ¿Qué pasa después de haber encontrado el factor común? Lo que debo hacer es abrir un paréntesis y luego ir viendo en cada término qué es lo que me ha sobrado o qué me falta para llegar a ese mismo término. Tengo dos opciones. Una de las opciones es directamente multiplicar para llegar al mismo número, ¿no? Ya tengo 2x. Entonces tengo 2x. ¿Qué me falta para llegar a 4x cuadrado? Que es el primero, ¿no? Entonces, en el caso de los números, para llegar a 4 me falta 2, porque 2 por 2 es 4. En el caso de las letras me faltará una x, porque x por x es x cuadrado. Otra forma de hacer es el siguiente. Vamos a ver. Una pregunta, el 2, profe, nada. ¿Ya has entendido? No, profe. Pero dime pues, pregúntame pues. Profe, ¿el 2 de dónde salió? Por eso ese 2 hemos sacado del 4, del 2 y del 6. El número menor es 2. Entonces, ese es el factor común de los números. Por eso hemos sacado el 2, por ser el número menor. Y en el caso de las letras, lo mismo. Fíjate, aquí tengo x cuadrado, x cubo y aquí tengo x. Entonces solamente hemos tomado en cuenta a la x porque tiene menor exponente. Es el menorcito, ¿no ve? Por así decirlo. Luego, después de haber encontrado el factor común, vamos a abrir un paréntesis. Luego de abrir el paréntesis voy a ver qué número me falta para llegar al mismo término, o bien voy a dividir 4x cuadrado, fíjense, 4x cuadrado, voy a dividir entre el factor común, que es 2x. Si yo divido, entonces voy a tener 4 dividido entre 2 es 2. 4 entre 2 es 2. Un x con un x se va a ir, pero aquí arriba tengo 2x, ¿no? Por eso es x cuadrado, entonces me va a sobrar una x. Entonces ahí está. Puedo hacerlo directamente para
con multiplicación o puedo hacer una división. Lo mismo en este caso, fíjense, tengo 2x cubo y aquí, 2x cubo y. Todo eso lo puedo dividir entre el factor común, que es 2x. Al dividir, fíjense qué es lo que va a pasar. El 2 con el 2 se va a simplificar, me va a quedar 1. Un x con la x de abajo se va a simplificar, pero me va a quedar 2x, ¿no? O sea, x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado me va a quedar, porque lo único que se hace cuando se dividen letras es restar los exponentes. 3 menos 1 es 2. Y en el caso de y, como no tengo con quién, entonces simplemente me queda y. Entonces voy a respetar su signo, que es menos, y voy a escribir lo que me ha sobrado. Me ha sobrado x cuadrado y. Ahora, en forma de multiplicación les decía, entonces yo ya tengo mi factor común. ¿Qué es lo que me falta para llegar a 2x cubo y? En el caso del número, nada, porque ya tengo 2, entonces 2 por 1 es 2, entonces no necesito poner el 1. En el caso de la x, tengo x, pero necesito x cubo. Entonces como necesito x cubo y ya tengo una x, entonces me falta x cuadrado, porque x cuadrado por x es x cubo. Y en el caso de y, como no tengo con quién, entonces se mantiene como y. Continúo, tengo más, y ahora sí la pregunta. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? 2 por cuánto me da 6? 3. Entonces tendré que poner en los números 3. Muy bien. A ver, vamos a ver, creo que alguien quiere entrar. Muy bien, bienvenida Araceli. Ya, no te preocupes, ya. Listo. Entonces, como su compañera decía, obviamente es 3, ¿no? Porque 2 por 3 es 6. Miren, aquí tengo solamente una x y ya en mi factor común tengo x, entonces no me falta ninguna x. Pero sí en el caso de y cuadrado, como no tengo con quién, entonces le escribo tal como está. Y ya está. Eso es todo. A eso se llama factorización. ¿Qué significa factorizar? Factorización significa convertir. Fíjense, esta expresión que era un trinomio. Profe, Sí. nomás es un coso. Ese es el resultado. Cuando les dicen factorizar, eso es lo único que les piden, que conviertan las sumas y las restas en una multiplicación. Hemos encontrado un factor común. ¿Qué es un factor? Un número que multiplica a todos. Por eso se llama factor. Por ejemplo, si yo tengo 6 y esto yo quiero descomponerlo en sus factores, yo puedo escribir como 2 por 3, porque 2 por 3, ¿cuánto es? 6, muy bien. Entonces yo estoy factorizando este 6, que es un simple número, y lo estoy convirtiendo en una multiplicación. Entonces lo mismo pasa cuando hablamos de factorización en el álgebra. Todo lo que está en sumas y restas se tienen que convertir en una multiplicación. Y ahora ustedes dirán, pero aquí todavía hay menos, aquí todavía hay más. Sí, evidentemente hay un menos y hay un más, pero todo eso está dentro de un paréntesis, y ese paréntesis está multiplicado por un factor común, que es 2x. Entonces estas sumas y estas restas ya no son sumas y restas, sino es una multiplicación. Se ha vuelto todo esto en una multiplicación, porque este 2x va a tener que multiplicar a 2x, a x cuadrado y a 3y cuadrado para volver a llegar a estas sumas y restas, ¿no? Entonces a eso se llama factorización. A ver, vamos a hacer otro ejercicio donde van a ir comprendiendo mucho mejor. Por ejemplo, a ver, en este caso, en el inciso B, vamos a hacer a ver, tengo 3x cuadrado y 3x cuadrado y menos 2xy más 5x cuadrado y cuadrado. 5x cuadrado y cuadrado. Y listo. ¿Ya? Entonces me dice factorice esta expresión. Muy bien. Entonces vuelvo a tener un trinomio.
Entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces voy a buscar si se puede sacar un factor común entre los números. Entonces observo, aquí tengo 3, aquí tengo 2 y aquí tengo 5. Entonces, ¿cuál será el factor común entre 3, entre 2 y entre 5? El 2. Ya, a ver, acabamos de decir que evidentemente cuando tenemos números, lo primero que yo debo hacer es hacer el intento con el número menor, pero lamentablemente en este caso ningún número multiplicado por 2 me va a dar 3, ni tampoco ningún número multiplicado por 2 me va a dar 5, ¿verdad? Ningún número. 2, sabemos que 2 por 1 es 2, 2 por 2 ya es 4, se ha pasado del 3, 2 por 3 es 6, ya se ha pasado del 5, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama factor común? Porque cuando escogemos al número menor, yo puedo, aunque sea, imaginarme y decir, entonces el 4 está dentro de la tabla del 2, sí, entonces sí puede ser un factor común. El 6 está dentro de la tabla del 2, sí, porque sí, ¿no? Entonces en este caso el 2 de ninguna manera me va a dar 3, ni de ninguna manera me va a dar 5. Entonces digo, como no tienen relación ninguna, entonces no hay un factor común para los números. Entonces me paso directamente a los números, digo a las letras. En este caso voy a comparar x cuadrado, x y x cuadrado. ¿Cuál será el factor común? X cuadrado. Ya, entonces acabamos eso simplemente y hemos dicho, si la letra pertenece a toditos, solamente vamos a tomar en cuenta el menor. ¿Cuál es el menor? X, ¿no? X, porque el otro es x cuadrado. Listo, ahora vámonos al caso de las y's. Aquí tengo y y y cuadrado. ¿A cuál voy a tomar en cuenta? A la Y, profe. Muy bien, solamente y. Entonces ya tengo mi factor común, que es x por y. Luego de haber encontrado mi factor común, voy a abrir un paréntesis. Abro el paréntesis y una de dos. O puedo hacer directamente las multiplicaciones o puedo hacer con ayuda de las divisiones. Me voy a ayudar a ver con la división en este caso. En el primero, fíjense, tengo 3x cuadrado y. Ahí está. 3x cuadrado y. Eso voy a dividir entre mi factor común, que es x y y. Entonces, si yo voy a simplificar, el 3 no hay con quién simplificar, entonces va a seguir siendo 3. En el caso de las x, fíjense, una x con la x de abajo se va a ir. ¿Qué me va a sobrar? La Y, profe. No, me va a sobrar una x, pues, porque aquí tengo x cuadrado y aquí tengo x. Aquí es como si tuviera 2 veces x arriba. Y aquí tengo x, entonces una x con una x se va y me sobra una x. Y en el caso de y, esta y con esta y se va a ir, ya no hay y. Entonces, ¿qué me ha sobrado? Entonces ese 3x va a ir dentro del paréntesis para el primer término. Ahora voy a ir al segundo término. Voy a respetar su signo, que es menos, y luego me fijo, ¿no? Puedo hacerlo directamente por multiplicación. Aquí tengo 1. Entonces, 1 multiplicado por ¿qué número me va a dar 2? Claro que sí. 1 por 2 es 2. Ya he encontrado mi número. Ahora fíjense, x y y. Aquí tengo ¿qué? Y ya está. O sea, ya no necesito poner porque ya está. Entonces, en este término solamente me faltaba el 2. Voy a continuar. O de nuevo, si no puedo hacerlo de forma directa, entonces me voy a la división. Voy a copiar el término, que en este caso es 2xy. Todo eso dividido entre el factor común, que es xy. Entonces ya hemos dicho, 2 no tiene con quién dividirse, entonces va a seguir siendo 2. Pero fíjense ahora qué pasa con x y con y. X con x se va, y con y se va.
todo se ha convertido en 1. Recuerden que en la simplificación me sobra 1 y 2 por 1 sigue siendo 2. Entonces, ya sea en forma de multiplicación o también utilizando la división, solamente me ha quedado 2. Ahora voy a continuar con el tercer término, que es más. Entonces pongo más y digo, 5xy va a quedar. muy bien, 5xy, correcto, ¿no? 1 por 5 es 5, x por x es x cuadrado y por y es y cuadrado. Listo, y ya está factorizado. A eso se llama, dime. Así nomás es la factorización. Eso nomás es la factorización. Vuelvo a repetir, la factorización convierte las sumas y las restas en una multiplicación. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio más de este tipo para darnos más cuenta. Vamos al inciso C. 16m cuadrado np más 4m n cuadrado p menos 8m n p cuadrado. Listo, ya está. Vamos a bajar un poquito. Listo, ahora sí. Entonces vamos a recordar. Entonces, ¿habrá un factor común entre los números, entre 16, 4 y 8? ¿Cuál será el factor común? Muy bien, muy bien. El 4, ¿no? Siempre voy a tomar en cuenta el número menor y luego digo, ¿el 16 está en la tabla del 4? Sí, porque 4 por 4 es 16. ¿El 8 está en la tabla del 4? Sí, porque 4 por 2 es 8. Entonces, si eso funciona, entonces sí se toma en cuenta al número menor, que en este caso es 4. Listo, ahora sí. Ya tenemos el factor común de los números. Ahora vámonos a las letras. Aquí tengo m cuadrado, m y m. ¿Cuál es el factor común? La M. Muy bien, solamente m. Ahora vámonos con la n. n cuadrado, n. N. Solo n, muy bien. Ahora vámonos con p. Aquí tengo p, p y p cuadrado. La P, profe. Eso, muy bien. Entonces ya tengo mi factor común. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Eso, voy a abrir un paréntesis, ¿no? ¿Quién está hablando? A ver. Sí, era ella. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer de forma directa, más rapidito, ¿no? Entonces, ¿qué me falta para llegar a 16m cuadrado np? ¿O qué me sobra después de dividir? 4. 4 Eso, muy bien, 4m, ¿no? Entonces verifico, 4 por 4 es 16, m por m es m cuadrado, n ya está aquí y p también ya está aquí. O si no, de la misma manera voy a recurrir a lo que es la división. Ahora vamos a separar estos para no confundirnos. Ahí está. ¿Tenemos que copiar o qué? No, les voy a mandar el PDF para que puedan descargar. Ya, entonces volvemos a hacer 16 m cuadrado np, todo eso dividido entre el factor común que es 4 mnp. Entonces esto con esto se simplifica, me va a quedar 4, 16 entre 4 es 4. Un m con un m se va a simplificar y me va a sobrar una m, ¿no ve? Por este cuadrado. N con n, adiós, me va a quedar 1, 1. P con p también me va a quedar 1, 1. Entonces, por eso me sobra 4m. Entonces, decía su compañera, este 1 ya no se escribe. De todos modos, si escribiríamos 1, sabemos que 4m por 1 sigue siendo 4.
4m igual por este 1 sigue siendo. Entonces, cuando se simplifica, en realidad asumimos que queda 1 y ya no se escribe, ¿no? Listo, vamos a continuar. Aquí ya tengo más 4mnp. Entonces ponemos más. Para llegar a 4 no me falta ningún número porque es 1. 1 por 4 y es 1. 4. M con M, adiós. Un N con un N se va a simplificar. Me va a sobrar N. Y el P con P también, ¿no ve? Entonces, en este caso solo me ha sobrado una N. Menos, vamos con el tercero ya. Entonces, para llegar a 8 me falta 2. 4 por 2 es 8. M con M, adiós. N con N, adiós. Ahí está. Un P con un P. ¿Qué me va a sobrar? Solo P. Y ya está. Listo. Y ya está factorizado. Ese es mi resultado. Ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, la factorización es muy sencilla. Solamente hay que saber cómo se hace y listo. Listo. A ver, ¿alguna pregunta antes de pasar a otro caso? Este es el primer caso. Se llama factor común monomio. Así se llama este. Factor común monomio. Porque nuestro factor es un monomio. Listo. A ver, ¿alguna pregunta antes de pasar? Pero no, pues. Ya, los que no han estado desde el principio, estamos grabando un video. Ese video lo van a ver ya sea en la plataforma o también lo pueden ver mediante YouTube, depende de ustedes. Creo que cuando tienen WhatsApp ilimitado no les gasta cuando ven, ¿no ve? En el WhatsApp. No. Ya, entonces eso ya lo verán, pero de todos modos lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? El factor común polinomio es mucho más sencillo. Van a ver por qué. Si yo tengo, ahora aquí vamos a poner un ejemplo. Tengo m, esa m está multiplicado por a más b. Y todo eso está sumado con n y a más b. Listo. Entonces, fíjense. En este caso tenemos una suma, pero dentro de esa suma, fíjense, esto aquí hay una multiplicación y aquí también hay una multiplicación, pero esta suma es lo que no me está dejando que esto esté completamente factorizado, ¿no? Y además debo observar que los paréntesis son comunes, fíjense, comunes, los dos paréntesis, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer en esta situación es factorizar ese paréntesis. Entonces yo voy a factorizar ese paréntesis a más b, que es el factor común. Luego abro otro paréntesis, porque a eso se llama factorizar. Encuentro el factor común, que en este caso es un paréntesis. Entonces factorizo el paréntesis y digo, de todo este término, si estoy factorizando el paréntesis, ¿qué me sobra? ¿Qué letra? Eso, muy bien. Solo la letra M. Voy a respetar el signo del medio, que es más. Y ahora lo mismo, de todo este término estoy factorizando el paréntesis. ¿Qué me va a sobrar? N, no, N es N. Y ya está, listo. Y ya está factorizado. Fíjense, de ser una suma, lo hemos convertido en una multiplicación. Solo es eso. A eso se llama factorizar. Eso es la factorización. Ahora vamos con otro ejemplo. Aquí tengo... Tengo menos... Vamos a copiar este otro. Menos m menos n más x, todo eso multiplicado. Apaga tu micrófono. Otra vez. Ya está, ¿no? Ya está. Ya. Ya. Ahora observamos en esta situación. Tenemos menos m menos n más x, m más n, ¿no? Entonces aquí
A simple vista no se observa cuál es el factor común. Sin embargo, este paréntesis me tiene que dar una pauta de cuál va a ser mi factor común, porque aquí está m y n y aquí también tengo m y n, solo que le falta algo, ¿no? Entonces, lo primero que yo debo hacer es trabajar en estos dos términos, que son menos m menos n. Yo puedo factorizar el signo. ¿Se puede factorizar el signo? Sí. Entonces yo voy a factorizar simplemente el menos y al factorizar el signo todo se va a convertir positivo y voy a tener simplemente m más n, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque menos por más es menos y menos por más es menos. O sea, sigue siendo lo mismo, pero ahora he factorizado el signo y me ha quedado menos. Luego tengo más x y luego otra vez m más n, ¿no? Entonces ahora sí se nota a leguas cuál es el factor común. El factor común es el paréntesis m más n. Entonces eso es lo que voy a factorizar. Voy a factorizar el paréntesis m más n. Voy a abrir otro paréntesis y digo, de toda esta expresión, si le quito el paréntesis m más n, ¿qué me va a sobrar? El menos. Eso, me va a sobrar menos, pero no solamente puedo poner menos, ¿no? Sino 1, menos 1, siempre me va a sobrar menos 1. Si yo le pongo aquí menos 1 no cambia, ¿verdad? Menos por más es menos, 1 por m es m, menos por más es menos y 1 por n sigue siendo n. Entonces siempre queda 1. Listo, eso me ha quedado en el primero. Ahora, respecto al signo, es más. ¿Qué me va a sobrar de todo este término si le estoy? Eso, muy bien, simplemente x y ya está factorizado. Ese es mi resultado. Listo. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos con el inciso C. Aquí está. Y aquí está uno similar. A ver, vamos a resolver este otro. X paréntesis 2a más b. 2a más b. Menos 2a menos b. Listo, entonces me dice factorice. Entonces vuelvo. De nuevo me fijo y me doy cuenta de que este paréntesis me va a ayudar a definir cuál va a ser mi factor común, ¿no? Entonces primero voy a ir trabajando en este otro. ¿Qué voy a factorizar? En este, tal como he hecho aquí. ¿Qué voy a factorizar? Eso, el signo, muy bien. Entonces este lo voy a copiar tal como está, porque no estoy haciendo nada. 2a más b. Aquí voy a factorizar el signo. Voy a poner menos delante, abro paréntesis y directamente se pone 2a más b, ¿no? Así se factoriza un signo. Menos y verifico, ¿no? Menos por más es menos, menos por más es menos. Solamente estoy factorizando el signo. Entonces ahora sí me doy cuenta. Ya está para factorizar el término 2a más b. 2a más b, paréntesis, ¿no? Ese paréntesis. Vuelvo a abrir paréntesis y digo, de toda esta expresión estoy factorizando el paréntesis. ¿Qué me va a sobrar? X. X. Muy bien. Y de todo esto, Menos. eso, muy bien. No nos olvidemos, me va a sobrar menos 1. Y ya está. Ya está factorizado. Muy bien. Vamos a hacer un hito más. Tenemos 7x paréntesis 4x menos 3 menos 4 por 4x menos 3. Listo. Entonces díganme ustedes, ¿qué voy a factorizar? Eso, el paréntesis, ¿no? Directamente aquí no hay que factorizar signos, nada, directamente el paréntesis, ¿no? Entonces 4x menos 3 es el factor común.
vuelvo a abrir paréntesis y digo, de todo esto, estoy factorizando el paréntesis, ¿qué me va a sobrar? 7x. Muy bien, 7x. Respeto el signo, menos y lo mismo. De todo esto, ¿qué me va a sobrar? 4. Eso, y ya está. Listo. Así de simple es la factorización.